Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros, primero en Radio Sucesos y ahora conjuntamente entre Telesucesos y Radio Sucesos. Tenemos como invitado al señor Superintendente de la Información y Comunicación, el licenciado Carlos Ochoa. Con él queremos conversar sobre lo que está viviendo luego de que se está aplicando la Ley de Comunicación, el Reglamento Orgánico de la Ley de Comunicación. ¿Cómo se trabaja desde la superintendencia, licenciado Ochoa, para mirar y entender el papel que ustedes llevan a cabo? Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación que nos permite, obviamente, generar detalles de lo que hace la superintendencia. Generalmente o desgraciadamente debería de decir, solamente se publicita una serie de sanciones a determinados medios que incumplen con la ley, pero esta va mucho más allá, no es solamente sancionar. Hemos generado conciertos apoyando la música nacional, estamos generando encuentros entre productores nacionales y medios de comunicación, estamos socializando la ley, hemos generado institucionalidad en estos poco más de 2 años. Es decir, se centra la información de determinados medios, grandes medios vinculados a grupos económicos, solamente a generar o a contrarrestar el valor de una ley que vino a terminar con esa simetría que existía, y termino con esto, sí, entre la ciudadanía y los medios de comunicación. Pero al ser superintendencia, ustedes son un organismo de control. En su misión es controlar ciertas cosas, generar sanciones, generar reclamos o llamadas de atención, en este caso, a quienes están bajo su mandato, que son los medios de comunicación. Correcto. Entonces, parte de la información, lógicamente, es decir, que en sanciones está poniendo y muchas veces criticarlas y discutirlas como cualquier sentencia que da un juez. Siempre las partes estarán de acuerdo o en contra de lo que un juez, en este caso el superintendente, decide. Mire, Claudia, no solamente, en primer lugar, no somos juez, solamente emitimos resoluciones administrativas. Ese es otro otra rueda de molino que se le ha pretendido vender a la ciudadanía. Cuando la superintendencia, ejecutando la ley, genera una sanción, esta es susceptible de ser apelada ante un juez de lo contencioso administrativo, e incluso se tienen otro tipo de oportunidades luego del debido proceso. Es decir, la superintendencia lo único que hace es generar un llamado de atención, convocar a las partes, presentar las pruebas, tanto de la superintendencia, si es que lo hemos hecho de oficio, o por parte de la ciudadanía. Y el medio de comunicación tiene la oportunidad, en el debido proceso, de demostrar o no. En muchos casos, una gran mayoría, se le ha dado la razón a los medios. Lo que pasa es que la información se sesga exclusivamente cuando supuestamente se sanciona. Cuando usted habla, en varios casos se ha dado razón a los medios. Quisiera que nos recuerde en qué caso se ha dado razón a los medios. Uno que fue motivo de grandes titulares. Recuerde usted, la ex ministra Sandra Correa acusó de linchamiento mediático al señor Diego Oquendo de Radiovisión. Cuando se presentó la denuncia, y esa es otra cosa que nadie sabe o muchos pretenden ignorar, cuando se presenta una denuncia ante la superintendencia, nosotros la calificamos, cuenta con todos los detalles que se requiere, inmediatamente tenemos que dar paso a un proceso, no la podemos desechar. Es decir, cada denuncia que se entrega a ustedes tiene que tener un X número de documentación y respaldos para que sea aceptada. Se exige una cosa muy sencilla, cédula de identidad que nunca presentó Marta Roldós cuando presentó su queja ante el telégrafo, una cosa tan sencilla. Se requiere los detalles de en qué momento se produjo la supuesta violación a sus derechos de parte de la persona de la institución y listo.
Una vez conocido esto, aspectos precisos, se inicia el proceso. Pero vamos a lo de Sandra Correa. Ella lo acusó del linchamiento mediático al señor Diego Oquendo. Se presentó el proceso, mientras duró el proceso, mientras se generó el llamado, grandes titulares en los medios. Cuando se le dio la razón a Diego Oquendo, muchos ni siquiera lo mencionaron, o otros lo pusieron en la página 35, costado derecho, en la parte de abajo, con apenas 4 líneas. Esa es la diferencia entre lo que se genera por un lado y las resoluciones por otro. Ahora, una que es emblemática, porque fue presentada por el canal Ecuavisa. Se quejó de que una información de la televisión pública había sido totalmente sesgada y ejerció su derecho a la rectificación. Envió el escrito para que se lo pase en el noticiario de la televisión pública. La televisión pública la pasó, pero la pasó incompleta. Se generó el proceso y se ordenó a la televisión pública que saque esa rectificación pedida por Ecuavisa en su totalidad. ¿Conocía usted esos detalles? No, porque solamente se genera información cuando supuestamente se sanciona a los medios. Supuestamente o no, hay varias cosas que generan preocupación. Uno ve los casos de Javier Bonilla, ve el tema de interculturalidad que fuera de micrófonos mencionábamos. ¿Cómo dimensionar los significados y que todos comprendamos lo mismo en ciertos temas tan complejos como interculturalidad? Porque todo está involucrado en esto. Vamos primero con el caso del señor Javier Bonilla. So pretexto de que usted es caricaturista, usted no puede ofender a las personas, usted no puede ofender a las instituciones, usted no puede ofender la religión de otra persona. El contenido de un trabajo de caricatura tiene que tener los mismos respetos que cualquier información, es un contenido periodístico. Y en este caso en particular, o en los dos que yo recuerdo, se calificó en el tema de Agustín Delgado y en el otro tema en el que él reconoció que había faltado a la verdad en las letras que colocó en su trabajo. Él dijo, si mal no recuerdo, se llevaron computadoras que contenían pruebas de corrupción. Aseveró que esas computadoras tenían pruebas de corrupción. Nunca lo pudo demostrar. Después en las que se llevaron de los agentes de policía. Correcto. Él aseveró que en esas computadoras habían pruebas de corrupción. Eso fue lo que se sancionó. Y en el caso del señor Agustín Delgado, existió esta demanda que se presentó al Cordicón, la conoció, aprobó que se había faltado a la dignidad del señor Delgado, Agustín Delgado, y se generó el llamado de atención. Usted menciona estos casos, pero también menciona otros que hace o lleva a cabo la superintendencia, como capacitar a profesores, a periodistas, a diferentes sectores en la ley de comunicación. Pero varias personas se preguntan, usted fue periodista por muchísimos años en diferentes medios del país. Los últimos fueron Gama TV y Ecuador TV. Antes estuvo en Ecuavisa, Teleamazonas, Gama Visión en esa época. TC Televisión, Diario El Mercurio, La Voz del Tomebamba. O sea, tiene usted una larga experiencia Correcto. En medios privados. ¿Cómo su gestión? Porque a veces fue muy criticado cuando estaba, sobre todo en Gama TV, por ser extremadamente duro en entrevistas o en comentarios. ¿Usted se hubiera sancionado si era superintendente? No podría aplicar en este momento lo que estoy diciendo. Yo creo que no. Es más, aseguro que no. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre digo las cosas de manera frontal, pero las digo con pruebas. En ningún momento he insultado a nadie. Nadie puede decir que en mi labor de periodista yo he insultado a alguien o que he faltado a la verdad. Era duro, pero mostraba las pruebas y daba los nombres. Un tabú que teníamos en este país de que se mencionaba el periodista tal, no se le daba el nombre, un medio de comunicación, determinado asambleísta. No, yo decía fulano de tal y daba las pruebas y generaba el comentario. Nadie puede decir como periodista lo que no puede mantener como persona. Una de las cosas de las que yo me precio es de que en mi vida profesional solamente he tenido un proceso de un diputado parlamentario andino que generó una queja supuestamente por presentar nosotros un escándalo que realizó en la ciudad de Bogotá. Naturalmente, el juez me dio la razón, es la única. De ahí del resto, lo que les he dicho a los señores del Universo, lo que les he dicho a los señores del Comercio y al resto de medios de comunicación, no ha podido ser motivo de una demanda porque es la estricta verdad. Ahora, una cosa que siempre ha quedado clara para mí,
Los periodistas no somos jueces ni somos fiscales que determinamos la inocencia o la culpabilidad sentencias de alguien. al final de una nota. Aún antes del proceso. Uno es mediador, lleva la información. Ese es su tipo de periodismo. Yo, y de eso también me precio, y usted lo habrá visto, y todas las personas que me vieron, hablaba desde el punto de vista del que yo creía. Yo defiendo un proceso desde hace 30 años que genere una mayor igualdad en la sociedad, que les permita a aquellas personas tener por lo menos una oportunidad. Yo no me escondo bajo ese membrete de que soy periodista independiente, y mientras por debajo de la mesa recibo directrices o canonjías de los grupos de poder. Yo siempre dije lo que representaba y lo decía, si usted me ve a mí, yo abro desde esta vertiente, este es mi punto de vista, y lo decía de frente. No sé si eso fue lo que causó impresión, molestia o sorpresa, pero yo lo decía. ¿Y usted de la superintendencia piensa regresar a un medio en el país? Nunca. ¿Por qué? En el mismo momento en que acepté estar en la terna, yo estuve claro que me cerraban la puerta de todos estos medios, de la mayoría de medios del país, porque usted que es periodista también, como yo, sabemos cómo los medios escogen o desechan a los periodistas. Si Eso son útiles, sería causa de otro programa. Yo no creo que si somos útiles, yo no estoy aquí porque soy útil a un medio, sino porque consideran que los periodistas somos capaces para llevar adelante una serie de espacios. Y en los medios con los que he trabajado he tenido absoluta libertad de movimiento, de pronto usted no. Para que vea que si usted ha tenido absoluta capacidad de movimiento, no es cierto ese señalamiento que existe desde hace 2 años de que los periodistas en este país no pueden decir absolutamente nada, que se sienten coartados en su libertad de expresión. Vamos a hacer aquí un giro, señor. ¿Quién va a estar entrevistando a quién? No, yo me refiero a los dueños de los medios. Por eso. Los dueños de los medios permiten, y usted creció como periodista en diferentes medios. Ahora, retomando el tema de la superintendencia, ¿cómo trabajar y cómo visibilizar lo que ustedes están haciendo? Primero, aprender a manejar tanto la ley de comunicación como la ley orgánica de comunicación y todos los reglamentos. ¿Cómo ustedes están llegando a diferentes estamentos desde las propias escuelas de comunicación? Claudia, otra cosa que se oculta de manera deliberada por parte de los propietarios de los medios. Nosotros hemos hablado con todos los medios de este país, con todos, incluido El Universo, El Comercio, Ecoavisa, Teleamazonas. Ellos han llamado, han acudido a la superintendencia en varias ocasiones para conocer temas de determinados procesos o de la aplicación de la ley, de manera personal. He ido o ellos han venido. En otras ocasiones hemos generado una serie de charlas en los propios canales, en otros foros con los periodistas. Hemos ido a las facultades de comunicación. Durante más de 2 años hemos socializado la ley de comunicación. Hemos hecho todo lo que se requería para que los medios de comunicación, talleres, generando con ejemplos. ¿Y cómo mira usted el hecho que varios posibles candidatos a la presidencia, como uno de sus principales puntos, dicen que se eliminará la ley de comunicación y la superintendencia si es que ganan las elecciones? Vivimos en un Estado de Derecho, Claudia. Si ellos ganan las elecciones, si ellos obtienen el apoyo de la ciudadanía y el número de asambleístas que se requiere, lo pueden hacer. Ahora, usted dijo algo muy importante antes de hacer su pregunta. Son candidatos, presidente. Y además, candidatos. Todavía no sabemos cómo quede. Es parte de su campaña política, es parte de la campaña que están emprendiendo. Pero reitero, si ellos tienen la capacidad de generar ese reconocimiento de la ciudadanía, pues están en su deber de hacerlo y en su derecho. Ahora, yo estoy seguro que cuando estén en el poder, pensarán 2 veces antes de eliminar una ley. Porque usted dice ellos que han una venido... cosa es lo que uno piensa desde fuera y otra cosa lo que piensa cuando tiene poder. No sé si será, usted lo está diciendo, no, yo lo que estoy diciendo es que cuando ellos lleguen al poder, si llegan, porque todavía falta mucha agua que correr bajo el puente. Falta casi 1 año y 1 año de muchos temas. De muchos temas. Primero, que tienen la posibilidad de hacerlo si tienen el número de diputados necesario. Y segundo, que yo estoy seguro que ellos que han vivido en carne propia, pero no lo quieren reconocer ahora porque están de candidatos, saben que esta ley defiende a todos. Termina ese yugo que existía por parte de determinados grupos económicos y de determinados medios
que se jactaban que con 3 primeras planas como el Clarín en Buenos Aires podían terminar con un presidente. Pero ahora hemos visto también que hay una concentración de poder mediático en otras manos. Cambió el país, cambiaron quienes manejaban medios, pero ahora nuevamente existe concentraciones de medios. De lo no que es yo el papel conozco, de la superintendencia, pero... De lo que yo conozco existen aproximadamente 1.400 medios. Se genera un criterio de que supuestamente el gobierno, el Estado, tiene gran cantidad de medios. No creo que pasan de 30 los que están en este momento entre incautados públicos y comunitarios. Habría que ver de los 1.400 cuáles tienen cobertura nacional y cuáles tienen cobertura local. Hay que hacer un análisis exhaustivo del tema para que no exista ningún tipo de concentración Ahora, mediática. a mí me llama la atención ahora que se hable tanto de esto y no se diga antes cuando hubo un ecuatoriano en este país que tenía 56 frecuencias. Él solo tenía 56 frecuencias. Nadie se acuerda de la verdadera rifa que se dio con el espectro de este país. Hay varios informes. Lo pidió Montecristi, lo hizo Ciespal. ¿O es verdad o es mentira que antes, hace no mucho tiempo, 8 o 9 familias controlaban la gran mayoría del espectro de este país? Y hay que ver si en este momento existe personas extranjeras que controlan una buena parte del espectro o de los medios. Hay varios análisis, pero para avanzar en la entrevista, que ya no tenemos mucho tiempo, Carlos, ¿cómo va a ser la rendición de cuentas de ustedes el próximo 29 de marzo? ¿Cuál va a ser el eje de la presentación que ustedes hagan al país? Pequeños datos, 110.000 ciudadanos informados de manera directa. 3 encuentros de productores. ¿Qué significa informados de manera directa? Que hemos ido a las facultades, que hemos generado charlas, que hemos estado en la calle con nuestro espacio de promoción de derechos, que hemos estado en ferias abiertas, tanto del 1 por 1 como de información, acudimos a las calles, a las plazas, a las facultades. ¿Sabe usted que tenemos encuestas de que más del 95% de la ciudadanía conoce ya que existe ley de comunicación? No sé, deben conocerla, pero no sé si por la labor de la superintendencia o por todo lo que se ha dicho en los buenos o malos medios. Yo no sé, no los califico. 3 talleres de interculturalidad, 7 conciertos 1 por 1. Mire, tanto que se habla solamente de los supuestos castigos. ¿Sabe que el artista nacional no tenía la más mínima oportunidad antes de que exista la ley? Y ahora con el artículo 103 cada día escuchamos más música nacional. Les hemos dado una plataforma tecnológica para que puedan colocar su música y los medios tengan directamente acceso a ella. Se han monitoreado 795 medios. Otra gran mentira, se tramitaron 438 procesos, 438. ¿En cuánto tiempo? Sí, en el último año, 2015, 175 por denuncias, de ellos más de la mitad de la ciudadanía, más de la mitad. Pero eso quiere decir que la superintendencia tramita más de al menos 1,5 procesos diarios. Sí, podría ser. Recuerde que somos 7 oficinas y es en todo el país y hay 1.400 medios. Pero lo importante es que 49% son planteadas por los ciudadanos. No es solamente como se dijo que la ley de comunicación venía a ser un arma para apuntar a determinados medios. Yo le puedo asegurar a usted y a quienes nos ven que fruto de la ley de comunicación no hay un solo medio cerrado. Ni uno, pero ni uno, que pueda decir que en base a la ley se lo ha cerrado. Los que han cerrado han sido o por ser manejados pésimamente administrativamente hablando, como el diario Hoy, o en otras ocasiones porque han preferido generar otra serie de negocios o dejar de ser nacionales para volverse locales. Ahí sería otro caso de análisis bastante largo y exhaustivo. Pero rápidamente le digo, el diario Hoy tenía 10 años de pésimo manejo administrativo. Podemos hablar de otras radios, Ecotel, otros elementos. Por favor, esa es otra desinformación de este país. Vienen a decir que se lo cerró porque supuestamente generó una información. ¿Sabe cuántos años llevaba Ecotel funcionando de manera clandestina? 2 años, 2 años. ¿Y sabe por qué? Porque se le hizo un proceso porque no pagó 6 meses la frecuencia. ¿Y sabe cuánto eran los 6 meses? Apenas $153. Eran tan soberbios determinados medios de comunicación que ni siquiera pagaban el mensual de la frecuencia. Una frecuencia que es suya, que es mía, que es de todos. 2 años se hizo el proceso. Y después, en base a los alegatos judiciales del señor Cueva, fue que se generó el tiempo de espera. Una vez que agotó todo el derecho, se retiró la frecuencia que estaba funcionando de manera clandestina. Hay que hacer varios análisis. Lo que señala el superintendente de
información y comunicación del país. Él habla de la importancia que se da en el país a través de la Superintendencia de informar a la ciudadanía. Habla de 110.000 personas que han participado en conciertos, en charlas, en conferencias para aprender y entender la ley de comunicación. También habla de los procesos que se han seguido por reclamos de los ciudadanos. Él dice que el 49% de los procesos que hace la superintendencia son pedidos por la propia ciudadanía. Temas que van a ser presentados el 29 de marzo en la rendición de cuentas del superintendente. Tenemos muchas cosas pendientes con él. Esperamos tenerlo en un próximo espacio aquí en Telesucesos y Radio Sucesos. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el periodista e investigador Rodolfo Azar. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por seguir con nosotros. Como habíamos anunciado, estamos con Rodolfo Azar. Él es periodista, investigador, muy conocido en varios sectores por lo que ha hecho entre ciencia y periodismo, pero también por los reportajes de investigación. Actualmente sus reportajes están apareciendo en algunos casos en Plan B. Los últimos que hemos tenido la suerte de poder leer, uno tiene que ver con ISIS y de dónde nace este grupo, y el último que se presentó esta semana tiene que ver con el candidato Donald Trump. Rodolfo, ¿cómo mirar estos espacios en Estados Unidos, yendo al último reportaje a Donald Trump? ¿Qué está pasando en Estados Unidos cuando vemos la creciente cantidad de personas que votan por un candidato que inicialmente era visto como una especie de actor participando en elecciones, pero que cuando ya empieza a conseguir los votos, ganar varios supermartes, ya genera otro tipo de análisis? Bueno, gracias, Claudia, por la invitación. El fenómeno de Donald Trump es explicable por la crisis económica que vivió Estados Unidos, una muy profunda que comenzó en el año 2008, de la que todavía no ha terminado de recuperarse y que hizo perder entre mucha gente la confianza en el sistema, ¿no? Sobre todo por algunas razones, pero una de ellas fue el apoyo que recibieron los bancos para poder recuperarse de esa crisis, mientras que el conjunto de la población la pasó bastante mal, ¿no? Y me refiero al conjunto de la población, pero hay un segmento muy específico que la pasó muy mal y la sigue pasando,
que es el de los trabajadores blancos. Es decir, hay un sector de la clase media de Estados Unidos que bajó su nivel de vida, la pirámide se estiró en Estados Unidos, los trabajos... Y específicamente los trabajadores que son blancos. ¿Por qué Sí. este tema tan específico? Porque la crisis debió o involucró a todos. ¿Por qué ellos se sienten más afectados? Bueno, por un lado eso, lo de la crisis, mucha gente perdió sus casas, ¿no? Pero por el otro lado la globalización. Es decir, la industria estadounidense se ha venido reconvirtiendo. Por ejemplo, la industria automotriz. Estados Unidos ya hace un tiempo que dejó de ser el gran productor de automóviles en estados como Illinois, que es un estado bastante, Michigan, ¿sí? Sí. Estados bastante industriales. Estas industrias han ido cerrando y esta gente, estos trabajadores que tradicionalmente ocupaban esos puestos, como tienen muy bajo nivel de educación, les cuesta mucho reconvertirse y encontrar empleo en otra cosa que no sea lo que han hecho toda su vida, ¿sí? Es decir, pasar de hacer carros a programas de computación ahí. Y por eso es que también enorme, pega, ¿no?, el discurso del señor Trump, que habla de volver a traer la Trump y industria de Sanders a Estados Unidos. Ellos hablan con varios ejemplos, hablan de temas informáticos, Así es. el volver a traer de diferentes partes del mundo hacia Estados Unidos y dar plazas de trabajo a los norteamericanos. Bueno, eso es demagogia pura. Es demagogia pura porque es imposible hacerlo, porque el propio Estados Unidos no podría fabricar esto al precio con que se está fabricando afuera. Es decir, O sea, deja de ser, hay una serie de parámetros, competitividad. fabricar, digamos, una cosa es diseñar programas de computación, digamos, lo que sería la inteligencia, ¿no? Y otra cosa es, y mucho más barato, mandar a hacer afuera las computadoras. Estamos dando un ejemplo, ¿no? Pero eso funciona en todos lados. Es decir, hay una imbricación en la economía mundial que ya es imposible de romper. El tema de los mexicanos, que es la otra parte del discurso demagógico de Trump. Los mexicanos no le afectan en gran medida a estos trabajadores blancos, ¿sí? Pero es echarle la culpa de una crisis del sistema, del capitalismo de Estados Unidos, que deja entrar cuando la economía crece y los expulsa cuando la economía baja. Ahora, porque son trabajos baratos, digamos. O sea, Estados Unidos es un país de migrantes, históricamente, en donde ya todos son minoría. O sea, se hablaba que hasta el 2015, 2020 como máximo, los blancos pasan a ser una más de las minorías. Entonces, ¿por qué el repunte en votos del señor Trump? ¿Por qué la ganancia en ciertos estados en donde no hay mayorías blancas? Bueno, en todos los estados hay mayorías blancas. En todos todavía ahora. En todos. Hay 4 o 5 estados donde los latinos ya son más del 30% de la población, que son California, Nuevo México, Texas y Nevada. Y Nevada, ni siquiera Florida. En Florida son el 24%. Pero en estos 4 estados los latinos son ya más del 30%. En este artículo de la revista Plan B, que salió hace unos días, puse un mapa que impresiona porque en este mapa se ve en verde los condados, todos los condados de Estados Unidos en diferentes tonos de verde. Cuanto más oscuro ese verde, más población no blanca, ¿no? Y entonces uno ve una enorme franja al sur de los Estados Unidos donde la población de manera creciente es no blanca y sobre todo latinos. Pero si uno ve, eso es en el promedio de edad, o en el conjunto de las edades, pero si uno lo pone por edades y va bajando, ¿no?, en los niños de 0 a 5 años es impresionante cómo el verde se transforma, se amplía y además se hace más intenso, ¿no? Porque los hijos de no blancos tienen más hijos que los blancos. Así es, exactamente. Entonces la perspectiva que hay hacia la gente blanca en Estados Unidos y sobre todo la gente mayor, no la gente joven. Yo lo he visto y lo explico en el artículo, no tienen mucho miedo de dejar de ser la América blanca, ¿sí?, que fueron durante 100 años, bueno, o 200 años. Siempre hubo estas broncas con los migrantes. Cuando llegaron los irlandeses, la bronca era de los ingleses históricamente pobladores de Estados Unidos contra esto. Bueno, Trump hace todo esto o logra capitalizar todo esto con un discurso populista y demagógico que difícilmente lo lleve adelante. En el artículo explico también, cito a Andrés Oppenheimer, este periodista muy reconocido, donde él explica, hace un cálculo de cuánto le costaría a un consumidor en Estados Unidos, y eso pesa al final, a la hora del voto, cuánto le costaría que Estados Unidos rompa
relaciones con México por levantar un muro y por expulsar a 11 millones de indocumentados como amenaza, ¿no? El carro ese subiría un 50%. Discurso de campaña versus la práctica real si alguien gana las elecciones. Sí, porque en las internas vota la gente más comprometida ideológicamente, votan los militantes del partido. Bueno, lo que está provocando en Estados Unidos es un terremoto enorme, ¿no? Ya se está hablando de que la única salida para evitar que Donald Trump sea el candidato del Partido Republicano es hacer otro partido. Ya están hablando de eso. Es decir, Marco Rubio, Ted Cruz y hablan de Bloomberg, eres alcalde neoyorquino, hay otros cuadros que empiezan a hablarse. Eso, Romney y otros, ¿no? Es decir, si llega un momento en que Trump se queda con la mayoría y se asegura esa mayoría para la convención republicana y ganara en esa convención, se rompería el partido que ya tendría que haber roto hace mucho. Hace 15 años que hay una ala de extrema derecha que es el Tea Party, que agrupa a gente muy, muy de derecha, ¿sí?, que tiene las mismas posiciones de Trump. En realidad Trump se queda con alguna de estas banderas del Tea Party y agrega otras populistas, digamos, ¿no? Pero hace mucho que el Partido Republicano son dos partidos, porque para ganar una elección tienen que apelar a la inmensa mayoría de los votantes que no son ni republicanos ni demócratas, son centristas. Y votan de acuerdo a su bolsillo. Y además tienen que ser motivados a votar, porque no es que es obligatorio. Ellos tienen que sacar horarios y tiene otra lógica las elecciones norteamericanas. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Del lado de los demócratas, que tampoco hay claridad y se habla de que no están lo suficientemente preparados cualquiera que gane las primarias para enfrentar a Trump. Yo creo que vamos a presenciar en los próximos meses una movilización social como nunca antes desde la guerra de Vietnam. Es decir, hace 40 años, buena parte de la población de Estados Unidos, sobre todo los jóvenes, los universitarios y algunos sindicatos, se movieron contra la guerra de Vietnam, que terminó al final provocando el tambaleo del gobierno de Nixon y luego su caída, no necesariamente por eso. Pero digo, vamos a empezar a ver el proceso de movilización de asociaciones de latinos, que son muy fuertes en algunos estados, de sindicatos y en universidades, donde ya se están formando comités anti-Trump, y lo vimos hace unos días que se unieron latinos, negros y musulmanes para ir a boicotear un acto de Trump en Chicago, que finalmente se tuvo que suspender porque fue muy violento. Pero en cambio generó otras lógicas, que de pronto Trump acaba teniendo más apoyo porque no permitieron el acto y porque se enfrentaron con fuerza. Bueno, puede tener más apoyo porque se polariza la gente que está más a la derecha y tenía dudas, pero al mismo tiempo en el conjunto de la población, que es centrista, digamos, donde la gente rechaza las posiciones extremas, ¿sí? Eso provoca un enfrentamiento entre Sanders, que es el ala izquierda de los demócratas, y la gente de Trump, que es el ala más derecha de los republicanos. Bueno, hay que discutir si Cruz o él, ¿no? Porque los dos son muy derechos. Pero en cuanto a su posición frente al resto del mundo, la posición de Trump es mucho más de derecha. Eso provocó este enfrentamiento. El problema es que a la hora de los votos, porque en estas internas el porcentaje de votantes no llega al 10% del conjunto de la población de Estados Unidos. Eso hay que ver. Es decir, esta pelea que hay es entre un sector. Pero pese a que es apenas el 10%, nunca ha votado tanta gente en las primarias republicanas. Es decir, se ha movido más gente que históricamente hemos visto. Sí, pero así todo al lado de los demócratas. Por ejemplo, estoy repasando de memoria algunos datos. En Michigan, Hillary quedó segunda, perdió con Sanders, pero sacó más votos que Trump, que quedó primero. Es decir, más gente va al lado demócrata. Exacto, vota más gente. Y, por ejemplo, se armó un escándalo porque supuestamente los latinos habían votado por Trump en Nevada. Y eso no es verdad. Es decir, primero, fue un porcentaje pequeño de latinos republicanos, pero segundo, el porcentaje de latinos que votan por republicanos no llega al 15, entre el 15 y el 20%. El 80% o más de los latinos, los negros y las mujeres, no importa su etnia, ¿sí?, están con Hillary Clinton. Es decir, es muy difícil, y peor si se funda el tercer partido, si los republicanos se rompen y van como tercer partido, dividen el voto de la derecha. Pero el miedo a Trump lo que va a hacer, y esto a mí me parece como un fenómeno muy interesante para seguirlo en los próximos meses, es la movilización social que va a haber en Estados Unidos. Desde ya
hay un dato, se están inscribiendo muchos latinos, hay todo un impulso de las organizaciones latinas para votar. Y en las universidades, y esto lo conozco de primera mano, ya comenzó el proceso también, ¿no? Es decir, se están formando comités para que la gente, comités anti-Trump, no necesariamente pro-Hillary, pero sí anti-Trump, para que la gente se inscriba y se prepare para la batalla que viene en noviembre, ¿no? Que son las elecciones generales Ahora, en Estados Unidos. Si se genera un tercer partido del ala republicana que presenta candidato presidencial, no tienen participación en el Senado, no logran tener participación para tener asambleístas, parlamentarios, diputados, como se les llame. Claro. Eso no generaría a futuro, si es que gana la tercera opción, un gobierno débil al no tener presencia en el Senado, en el Parlamento norteamericano. Claro, pero difícilmente gane justamente porque le va a disputar los votos a Trump. Es decir, hace que esto permita que gane fácilmente Hillary Clinton. Si es que es Hillary, todavía no sabemos si es candidata. Es muy posible porque ahora ayer arrasó en los estados fuertes. Hay un estado clave que es Ohio, siempre se lo ve como un estado donde se define mucho es como un mini retrato de los Estados Unidos, ¿no? Pero ganó ahí, ganó fácil en muchos otros lados, es decir, ganó 2/3 a 1/3, 60-40, 65-35. ¿Y cómo mirar la relación a futuro de Estados Unidos con Latinoamérica si el voto latino es tan importante? Tú hablas de que se están generando movimientos de protesta, sí, las asociaciones latinas, latinos inscribiéndose para votar. ¿Cómo mirar a futuro relaciones Estados Unidos-Latinoamérica? Bueno, depende también quién salga, pero en eso hay toda una corriente muy interesante en Estados Unidos y esa corriente se hace más fuerte porque cada vez tienen más peso los latinos, de autocrítica sobre la política que ha tenido históricamente Estados Unidos hacia América Latina. Hablemos, desde la época de las invasiones, luego de la Segunda Guerra Mundial, al apoyo a dictaduras que terminó apoyando a Somoza, a Batista, y hizo estallar la Revolución Cubana, y las guerras civiles, sobre todo en Centroamérica, que provocaron la inmigración de millones de personas de Centroamérica a Estados hacia Unidos. los propios Estados Unidos. Así es, así como en su momento fueron los mexicanos cuando Estados Unidos peleó una guerra contra ellos. Es decir, Estados Unidos, y hay un libro que tiene hasta el mismo título, cosecha lo que ha venido sembrando. Entonces hay toda una corriente de autocrítica sobre toda esta política que hubo, y por eso también la política de Obama, incluso con gobiernos que no le caen muy bien, ha sido la de mejor no nos metamos mucho, aunque mucha gente lo critique, ¿no? Mejor no nos metamos mucho, que traten de arreglar ellos por ahí adentro. Nosotros vemos cómo indirectamente podemos apoyar temas como la libertad de expresión o lo que sea, ¿no? Pero no meterse demasiado porque terminan cosechando eso, millones de inmigrantes, y el rechazo, por otra parte, de los blancos hacia los inmigrantes. Es decir, su política en Latinoamérica les termina rebotando, y por lo general hasta ahora no ha sido bueno para ellos esa política, el rebote de esa política. Pero ¿no? todavía hay mucho que ver en las elecciones, ver qué pasa con Trump, con Hillary, si hay un tercer partido, sí, qué puede ocurrir en noviembre, que son las elecciones. El caso interesante de los republicanos sería, eso sería una explosión del Partido Republicano, es que los delegados no están atados a los candidatos. Cuidado con eso. Y no solamente los demócratas, también hay algunos atados y otros no. Pero no necesariamente están obligados a votar por Donald Trump. Si Trump llega sin la cantidad mínima, que es muy probable que pase eso. Es lo que se habla, de que no va a tener los delegados en el Congreso republicano para, por más que gane, exacto, el supermartes en varios lados, eso, no logra tener el número de votos en la convención. Entonces, de acá en adelante, como ya se retiró Marco Rubio, el único que queda, o los únicos que quedan, serían el Ted Cruz y Kasich, que es el gobernador de Ohio. Bueno, entre ellos dos podrían hacer un frente, ganarse, para no decir comprarse, delegados, comprarse no necesariamente con dinero, sino con planificación, con proyectos, promesas de proyectos, ¿ya? Y a ganarle a Trump. Que al ver esa posibilidad, Trump ya está diciendo, voy a armar la anarquía en las bases, les voy a movilizar a la gente para repudiar esto. Es decir, es muy probable que Estados Unidos tenga 3 candidatos en las próximas elecciones. Yo casi lo firmaría. Uno de esos sea por cualquiera de las dos opciones, en base a las bases republicanas. Así es. Y los republicanos, si se rompe el Partido Republicano,
son 3 candidatos. Y si no se rompe y queda Trump como candidato de los republicanos oficiales, el Partido Republicano Paralelo presentaría otro. Son varios escenarios. Gracias a Rodolfo Azar. Pensábamos hablar de otros temas, pero pensamos que por temas de coyuntura, la candidatura del señor Trump y lo que pasa en Estados Unidos nos interesa a América Latina y al mundo entero, indudablemente. Gracias a Rodolfo Azar. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el constitucionalista Rafael Ollarte. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el doctor Rafael Ollarte. Él es constitucionalista y analista de temas políticos. Doctor Ollarte, hay mucha discusión sobre las nuevas normativas que se están discutiendo en la Asamblea Nacional. Precisamente hoy va a llevarse a cabo el debate y casi aprobación ya de la ley de optimización de la jornada laboral. ¿Es factible, se está riñendo con la Constitución cuando se habla de recortar número de horas de trabajo? Que existe un acuerdo por el tema de la supuesta crisis que dicen algunos o la crisis que dicen otros, de que se reduzca la jornada a 30 horas semanales. ¿Cómo mira usted lo que está pasando al interior de la Asamblea con esta ley que tiene además carácter de económico urgente? Oiga, buenos días, un placer. Sí, mire, en Ecuador reformar la ley no es ninguna novedad. Y reformar la Bartola tampoco. Por eso es que usted en nuestro país dicta leyes y las comienza a modificar permanentemente, una tras otra. La pregunta que hacemos los ciudadanos que no somos abogados es ¿para qué se dictan leyes y enseguida las cambian? Efectivamente, porque eso ocasiona inseguridad jurídica, es decir, usted no sabe cuál será la regulación sobre determinado ámbito, por ejemplo, el próximo año o en 2 años más. Es decir, ¿cómo proyecta usted su actividad al futuro si el día de mañana el legislador graciosamente le está modificando las normas? Entonces, usted no sabe mañana cuánto tiene que pagar, cuáles son sus obligaciones como empleador, cuáles son sus derechos como trabajador. A usted la Constitución le reconoce utilidades, llega el legislador, le dice que no, pero si son más de 8,000 le confisco y se va eso al IES y usted se queda colgado. Es decir, esa es la actividad legislativa. Que ojo, hoy en Ecuador lo notamos porque hay dificultades económicas. Esto ha sido así durante 9 años. Es decir, durante 9 años hemos tenido una legislación apresurada porque usted tiene un trámite de formación de la ley en la cual aprueba los proyectos en bloque, es decir, no los discute como antaño artículo por artículo, sino que usted discute, entre comillas, el informe de comisión, le dan 10 minutos y tiene que referirse a todo un extenso proyecto. En 10 minutos no alcanza a decir nada la oposición,
Y naturalmente el oficialismo lo que hace es apretar los botones, usar las manos, y así salen las leyes. Y eso es lo que estamos viendo hoy con esta otra vez ley de reforma. En muchos ejemplos, hace unos minutos estuvo con nosotros el superintendente de la Información y Comunicación. Fuimos testigos de cómo se aprobó la ley de comunicación en un cuerpo legal completo. No es que uno discute, en tal artículo discrepo, pero el otro sí estoy de acuerdo, todo se aprueba en paquete. Ese proyecto de ley orgánica de comunicación fue tan desastroso que no sabíamos qué se había aprobado. ¿Por qué? Porque cuando se inicia el debate, se había entregado un informe para el segundo debate, creo que a las 11 de la mañana, cuando estaba en discusión la ley, en la segunda discusión, la discusión de aprobación, ingresa otro informe. Es lo que está pasando con la ley hoy también. Ya empezó el segundo debate el día martes y ahora hay otro informe para continuar el debate. Efectivamente, usted no sabe finalmente qué va a terminar aprobando. En este caso, por lo menos sabemos que se ha ingresado ahora ya, y todavía no ha concluido. Pero en aquella ocasión fue en medio del debate, se aprobó y nosotros nos quedamos a ver cuál de los dos aprobaron, el que entró antes al debate o el que entró en medio del debate. Porque usted no conoce, usted lee incluso las actas de la legislatura y lo único que encuentra es un bla, 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 qué bonito el proyecto de ley, qué maravilla con esto. Es decir, generalidades, como les encanta a los políticos, porque mientras usted menos le haga profundizar a un político, mejor. Y mientras más le permita hablar sobre cualquier cosa, mejor para él. Pero ahí vamos a algo anterior al tema. ¿Cuál es la capacitación que debe tener un asambleísta para presentarse a ser asambleísta? ¿Cuál debe ser la formación? Si lo que los asambleístas hacen es hacer leyes y fiscalizar, ¿cuántos tienen título de leyes dentro de la Asamblea Nacional? ¿Cómo estar preparados para mejorar el debate y que sea con cosas de fondo y no el bla, bla, bla que usted acaba de mencionar? A ver, para ser legislador no se requiere ser abogado. Sería terrible que uno exigiera que la gente fuera abogado. Porque lo que hace el asambleísta es representar al ciudadano, es el ciudadano el que lo elige. Ahora, ciertamente, cuando usted obtiene el cargo, se entiende que usted va a prepararse y va a tener cierto fundamento para ejercer la legislatura. Pero eso también depende mucho del ciudadano, es decir, a quién está votando. Es decir, no le echemos solamente la culpa al elegido. Él no se pone ahí, lo ponemos nosotros. Nosotros, al momento en que se escriben las candidaturas, averiguamos quiénes son, por quién voy a votar, o simplemente hago el planchazo. Entonces hago el planchazo. O busco caras conocidas, pero no busco sus antecedentes. Pero es que eso también tiene otra razón. Si usted tiene una campaña electoral de 45 días, en donde además está prohibido constitucionalmente contratar publicidad a través de prensa escrita, vallas publicitarias, radio y televisión, ¿quién lo va a conocer? Entonces, por eso es que los movimientos, los partidos políticos te presentan al cantante, al de la farándula, y eso que criticaba el oficialismo en su primera elección, ¿se acuerda incluso la propaganda del payaso? Y la primera elección que ni siquiera presentó candidatos a ¿cuál era la asamblea? crítica? Esa. Después, ¿qué hacen? Ahí sí nos ponen a los cantantes, a los futbolistas, a todos los demás. Pero claro, pero es legítimo, lo que pasa es que sería ilegítimo que usted en una constitución me ponga que se quiere ser abogado, que o se debe tener título universitario. Porque más el título universitario no garantiza ni probidad, ni corrección, y ni conocimiento de materia, conocimiento, lamentablemente. Pero sí es apuntar a educación ciudadana, que los ciudadanos cuando vayamos a las urnas tengamos más cuidado para elegir a nuestros mandatarios, a nuestros asambleístas, a nuestros representantes, porque después nos quejamos. Exacto, y también es responsabilidad de los movimientos y partidos políticos. Tenemos elecciones el próximo año y ya veremos si es que la oposición no divide listas, porque con lista dividida gana el oficialismo. El oficialismo con el 40% de la votación se puede llevar el 75% de la representación. Y la presidencia incluida. Claro, y no es el método de Hunt, es con cualquier método. Yo no le puedo asignar escaños a un partido o movimiento que tiene el 8 o el 7%, peor el 3 o el 5%. Entonces, si yo presento 10 listas opositoras separadas, no voy a ganar la parlamentaria, la voy a perder, porque no es que usted asigna el 40 al oficialismo y el 60 a la oposición, usted asigna escaños por lista. Es solo cosa de saber sumar y restar, multiplicar y dividir. Muy bueno el llamado que usted hace, doctor Ollarte. Unifiquen listas para la asamblea, vean dónde tienen fortalezas, en qué distritos electorales, porque ahora votamos por distritos, y ahí unifiquen las listas. Efectivamente. Pero también es muy complicado que nuestros políticos vean, ellos ven los puntos de diferencia, critican al resto, es que usted estuvo en tal gobierno, es que usted hizo tal cosa. Si todos nos comenzamos a ver las costuras, entonces no hay ninguna unidad, vamos por listas separadas y perdemos. Así de fácil.
Esperemos que estos llamados de atención o llamados a pensar más allá busquen unificar tendencias, unificar listas. Por otro lado, yo quería preguntarle, ¿cómo mira usted como constitucionalista la posibilidad que se ha planteado ahora a través de la Corte Constitucional de la reelección inmediata del presidente Correa? Bueno, la Corte Constitucional no es que va a aprobar la reelección inmediata ni nada de eso, ni la derogación de la transitoria incluida en las enmiendas de diciembre de 2015. Lo que se ha planteado por parte de un colectivo, además con dos chicas que notoriamente están haciéndose conocer a través de esta iniciativa, es que nosotros los ciudadanos en un referendo nos pronunciemos sobre si debe o no haber esa transitoria. Lo cual es llamativo. ¿Por qué es llamativo? Porque el oficialismo, yo no digo que sea ilegítimo constitucionalmente, pero el oficialismo, el año 2014, cuando presentó la iniciativa por vía parlamentaria, nos negó la posibilidad de pronunciarnos por consulta popular. No está mal constitucionalmente, pero llama la atención de si escogió la vía parlamentaria, la idea era que el pueblo no se pronuncie directamente, sino a través de representantes. ¿Por qué ahora, tardíamente, viene esta iniciativa? Y digo tardíamente porque, digamos que la Corte Constitucional, a fines de este mes, dé el dictamen favorable y el Consejo Electoral entregue los formularios para recolectar firmas. ¿Cuándo tengo que inscribir candidaturas? En octubre. Es que me quedan 5 meses, pues. O sea, 5 meses para, 1, convocar al referendo. 2, realizar el acto de referendo. 3, proclamar resultados definitivos. Pero antes de eso, recoger las firmas. Es que no tengo tiempo para hacer. Es decir, la finalidad de esto no es hacer ningún referendo. La finalidad de esto, creo yo, es posicionar a 2 personas que ahora se han hecho conocidas. Además, con el gran favor de la oposición, que le sigue el juego al oficialismo, porque esa es nuestra oposición, ¿ya? Y que lo que están diciendo ahora son cosas tales como que la Constitución es ley, para decir que se debe aplicar la prohibición del 117, lo cual es un dislate, porque si usted me dice que la Constitución es ley, yo le preguntaré, ¿y qué ley? ¿Orgánica u ordinaria? Ninguna de las dos, señor. ¿Ya? Entonces, claro, trata de buscar un argumento para que no haya el referendo. Entonces, pero si el referendo para no va a que haber, la audiencia esté clara, tanto en televisión como en radio, ¿qué es la Constitución? No, la ¿Cómo se la aprecia, cómo claro, se la mide, cómo se la pone en práctica? A ver, la Constitución es la norma suprema, se dice, claro. Prevalece sobre las leyes y otras normas inferiores, tanto en lo formal como en lo material. Es decir, si usted quiere aprobar una ley, lo tiene que hacer siguiendo el trámite constitucional, y esa ley no puede contradecir a la superior, que es la Constitución. Es decir, yo podría decir, quiero aprobar una ley de pena de muerte. Sí, pero la Constitución le dice que no hay pena de muerte. De hecho, la Constitución es tan distinta a las leyes que la ley no es un cuerpo normativo concreto. Cuando yo le digo, la ley dice, ¿usted qué me va a preguntar? ¿Cuál ley? ¿Cuál de todas las leyes? ¿A qué se está refiriendo? En cambio, si yo le digo, la Constitución dice tal cosa, bueno, la gente dice, este texto que se llama Constitución establece tal precepto. Segunda diferencia, las constituciones son heterogéneas. Cuando usted toma la Constitución encuentra derecho de familia, administrativo, encuentra instituciones políticas, encuentra reglas penales, tributarias. Derechos humanos, derechos de la naturaleza, la lógica del buen vivir y todo lo que tiene la nuestra con 444 artículos. En una ley, porque la ley debe referirse a una sola materia. Usted quiere hablar de menores, vaya al Código de la Niñez y Adolescencia. Si usted va al Código de la Niñez y Adolescencia, va a encontrar temas de aviación civil. No, vaya a la Ley de Aviación Civil. Si quiere ver temas de comercio, vaya al Código de Comercio. Otra cosa, las constituciones ni siquiera se redactan como las leyes. No tienen una condición de hecho y una consecuencia jurídica. Es decir, por ejemplo, si a mí me incumplen un contrato, ¿qué puedo hacer? Y usted dice, demande el cumplimiento y la indemnización, o demande la resolución del contrato y la indemnización. Esa es la condición de hecho, es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Y esta es la respuesta que el derecho le da a esa situación jurídica. Usted no encuentra así redactadas las constituciones. Las constituciones no son leyes, ¿ya? Cierto es que en introducción al derecho uno habla de ley en general, pero a niños de primer nivel, pues de primer semestre, y a estas alturas del partido, uno entiende que hay diferencia entre constitución y ley. Además, ¿cómo me puede aplicar una restricción que está expresamente prevista para la legislación y no para el ejercicio del poder constituyente, ¿ya?, cuando se trata de la opción de participar en una consulta popular, que es un derecho fundamental? Usted tiene prohibición expresa en la Constitución, artículo 11.3, de interpretar de modo extensivo las prohibiciones o las restricciones a los derechos fundamentales. Es decir, a mí no me pueden decir que hoy día la posibilidad de plantearnos un referendo no sea un derecho fundamental, y si lo era hace 2 años cuando pedíamos referendo para todas las enmiendas. Esos son derechos fundamentales, son derechos de participación política. La oposición no debe equivocarse y no caer en ese juego torpe, porque lo que la Constitución debería hacer es alegrarse de que le llamen a un referendo para pronunciar sobre este tema, porque
El gobierno no quiere una consulta sobre esta materia. ¿Y por qué no quiere una consulta sobre esta materia? Porque la oposición va a ir absolutamente unida. Desde el Partido Social Cristiano y Creo hasta el NPD y Pachacuti, pues van a votar que no. Entonces el gobierno se enfrentaría a una derrota electoral. El único elemento que puede unir es a través de un referéndum, no lo que usted señalaba a través de las listas. Un referéndum, una consulta popular va a dividir en dos, los que están con el oficialismo y los que no están con el oficialismo. Y los que no están, de derecha, de izquierda, de centro, conservadores, liberales o lo que sea, van a votar que no. Vea, esto ya ha pasado en otros países, pero sí pasó hace 3 semanas en Bolivia, pues. O sea, Evo Morales puede ganar una elección, pero si enfrenta a toda una oposición unificada por un no, pierde, pues. Pierde. Y eso que Evo Morales no lo ha hecho mal económicamente, pues no es un país que no tiene reservas, no es un país que está al borde de la bancarrota, no es un país que debe más de lo que le ingresa, pues. ¿Ya? Incluso con esa diferencia pierde Evo Morales. Son varios puntos importantes en su análisis, doctor Ollarte. Queremos agradecer su presencia y esperamos que en próximas oportunidades esté con nosotros. Usted es claro al explicarnos a televidentes y oyentes lo que significa la Constitución cuando existe errores por parte de asambleístas y de políticos que la ponen como ley cuando es la norma suprema del Estado y de la República del Ecuador, y de allí se desprenden muchas leyes. Como usted señala, la Constitución es absolutamente heterogénea y general, las leyes son específicas para cada caso. También hemos hablado sobre lo que se está tratando el día de hoy en la Asamblea. Usted dice, es la primera vez que todos estamos pendientes del proceso por la crisis que enfrenta el país. Muchas otras leyes han pasado sin mayor preocupación de la ciudadanía. Varios temas importantes que ha mencionado el doctor Rafael Ollarte. Gracias por habernos acompañado, gracias a todos nuestros invitados, y también recordamos que este programa llega a ustedes con el apoyo de MAP, la empresa que trabaja por el agua de Quito, que tiene un concierto para el próximo 19 de marzo a partir de la 1 de la tarde en el Parque Bicentenario, en donde todos vamos a apreciar y mirar con otros ojos este recurso. El agua es muy importante para Quito y para la vida de Quito. Gracias y nos vemos el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.